Bueno, entonces hoy vamos a ver la segunda parte de los derivados financieros que corresponde al mercado de opciones, ¿no? El mercado de opciones se va a dividir en dos partes. Vamos a ver la primera de una vez. ¿Ok? O sea, primero vamos a tratar de definir los contratos. En el caso de los derivados, igual que en los futuros, estos son contratos. ¿Ok? Pero en este caso, en lugar de permitirme comprar o vender en un plazo distinto al plazo regular, en este caso, lo que me permite es separar las partes de una operación financiera, ¿no? Y de hecho, las operaciones financieras básicas siempre son comprar y vender. ¿Ok? Y cuando decimos comprar financieramente, usamos el término largo o long en inglés. Y cuando vendemos, el término es corto o short en inglés. ¿Ok? El contrato de opciones que se asocia a la operación de compra se le llama call, ¿ok? Mientras que el contrato de opciones que se asocia a la operación de venta se le llama put. ¿Ok? Entonces, y bueno, y todos esos contratos tienen unos elementos, ¿ok? Que vamos a tratar de enumerar en este momento. O sea, el primero es que toda opción siempre se relaciona a un determinado activo subyacente. En inglés se le dice a eso underlying asset. ¿Ok? Este, y ese activo subyacente tiene un determinado precio en el mercado que se le llama precio del subyacente. Nosotros lo vamos a abreviar como peso S. ¿Ok? Y bueno, el término en inglés de eso sería el spot price de ese activo subyacente, ¿no? ¿Ok? Luego, el contrato tiene un precio por el cual se vende en el mercado. Ese precio se le llama prima en castellano. ¿Ok? En inglés se llama prime. ¿Ok? Y corresponde al precio que se paga por comprar o el precio que se recibe por vender el contrato. ¿Ok? Entonces, eso es la separación entre compra y venta, es que el que compra paga, el que vende recibe. ¿Ok? Y bueno, y todos esos contratos tienen un determinado precio de ejercicio que es al cual se compromete la parte compradora o la parte vendedora de hacer la operación. Eso se llama precio de ejercicio de la opción, en inglés strike price, ¿ok? Y lo vamos a abreviar como peso S, peso X. ¿Ok? Y como esto también se realiza igual que los futuros y los plazos, en algún momento en el futuro, entonces, bueno, cada opción tiene una fecha de ejercicio. ¿Ok? Y ahí es donde se diferencian las opciones de dos tipos de opciones, la opción europea y la opción americana, porque la opción americana es aquella que se puede ejercer en cualquier momento hasta la fecha del ejercicio, y la opción europea es aquella que se puede ejercer única y exclusivamente en la fecha del ejercicio. Esa es la diferencia entre las dos. ¿Ok? Y la otra diferencia es que cuando nosotros actuamos en el mercado de opciones americana, esas opciones siempre son OTC, ¿ok? O sea, son opciones del mercado informal, ¿ok? Mientras que cuando hacemos opciones europeas, las hacemos en un mercado formal que normalmente se llama Cámara de Compensación de Opciones. ¿Ok? Así es como se llama. Y en los países pequeños, y yo quiero que tengan una idea de esto que estoy diciendo, ¿ok? Brasil es un país pequeño en términos financieros. ¿Ok? Por lo cual Brasil tiene una cámara de compensación de opciones y futuros al mismo tiempo. ¿Ok? En países más desarrollados, caso de Europa y de los Estados Unidos, los países tienen una cámara de compensación para los futuros y otra cámara de compensación para las opciones.
¿ok? Pero siempre se trata de cámaras de compensación, es decir, son bolsas donde entra dinero, ¿ok? No son como las bolsas de valores en las cuales no pasa dinero dentro de la cámara de compensación. ¿Ok? Un poco para ratificar lo que hicimos en la clase en la que hablamos de opciones, cuando uno compra cualquier activo, si uno trata de hacer un gráfico en el cual se relacione la utilidad con el precio del subyacente, o sea, del activo que está relacionado a lo que uno esté comprando o vendiendo. Entonces, cuando uno compra, por ejemplo, si yo compro en 150 y el precio sube a 160, entonces yo tengo una ganancia de $10. ¿Ok? Caso contrario, si el precio se cae a 140, yo tengo una pérdida de $10, por lo cual mi gráfico de la operación de compra siempre es una perpendicular con un ángulo de 45 grados que pasa por el precio de compra. ¿Ok? Entonces, a esta gráfica la llamamos posición larga en finanzas o operación de compra, si la queremos ver desde el punto de vista operativo. ¿Ok? Caso contrario, cuando uno vende, uno tiene una posición corta. ¿Ok? Y bueno, en ese caso, supongamos que yo vendo en 150. ¿Ok? Si el precio se cae a 140, yo puedo recomprar el activo a 140 y me embolsillo $10, ¿ok? Por lo cual estoy ganando $10 por haber vendido en 150. Caso contrario, si el precio sube a 160, para yo recomprar el activo tengo que usar los 150 que me entregaron cuando lo vendí y tengo que poner $10 más de mi bolsillo, por lo cual yo tengo una pérdida de $10. ¿Ok? Y por tanto, las operaciones de compra siempre son perdón, las operaciones de venta siempre son una línea recta de 45 grados que pasa por el precio de la venta. ¿Ok? Y esto sería, desde el punto de vista financiero, una posición corta o desde el punto de vista operativo, una operación de compra. Perdón, operación de venta. ¿Ok? Entonces, bueno, de ahí salen las dos opciones, los dos contratos que son el call y el put. ¿Ok? Si, por ejemplo, yo compro un call, ¿ok? Yo estoy comprando el derecho a comprar, pero no la obligación de comprar. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer que yo compro el derecho a comprar un barril de petróleo con fecha de ejercicio, abril, por ejemplo, ¿ok? A un precio de $100 por barril y estoy pagando por ello una prima de $2, ¿ok? Por cada barril. ¿Ok? La contraparte, que es la persona que me vende el derecho a comprar, que está vendiendo el call, ¿ok? Él me vende el derecho a comprar un barril de petróleo, por ejemplo, en abril, ¿ok? Aquí en la lámina está en agosto, pero pues supongamos que sea en abril de este año, ¿ok? A un precio de $100 por barril y recibe una prima de $2 por barril. Es decir, los $2 que pagó el que compró los recibe el que vendió la opción. ¿Ok? Entonces, esto es un contrato entre el señor que compra y el señor que vende. Cuando uno va al mercado de opciones, el mercado de opciones no le vende a uno, sino un tercero le vende a uno. ¿Ok? Por lo cual uno compra el contrato que vende a otra persona. ¿Ok? Entonces, bueno, en este caso, vamos a suponer que yo compro el call para ejercer a $100 y pague una prima de $2. ¿Ok? El que me vendió el contrato para ejercer a $100 y él recibe la prima que yo pagué, fueron $2. ¿Ok? Entonces, en el momento en que esto se vence, ¿ok? Supongamos que eso es en abril, ¿ok? Entonces, bueno, el precio puede ser el mismo precio al cual yo realicé el contrato como precio de ejercicio, un precio mayor a él o un precio menor a ese precio de ejercicio. ¿Ok?
vamos a tratar de evaluar las tres situaciones, ¿no? Por ejemplo, si el precio en abril es $90 por barril de petróleo, entonces como yo tengo el derecho a comprar, pero no tengo la obligación, yo puedo dejar morir la opción diciendo no ejerzo. ¿Ok? Y esa es la decisión más sensata, porque en ese caso solamente pierdo los $2 que pagué por tener esta opción. ¿Ok? Si ejerciese, yo compraría el barril a 100 cuando podría comprarlo muy barato, mucho más barato en el mercado spot del petróleo a 90, por lo cual pierdo $10 frente al mercado spot. Y además pierdo los $2 que pagué al inicio por tener el derecho, por lo cual perdería $12. ¿Eh? Por lo cual la solución más sensata es que yo no ejerza y deje morir la opción perdiendo esos $2. ¿Ok? El otro caso es que el precio sea exactamente igual al precio de ejercicio. Si el precio es igual al precio de ejercicio, yo puedo comprar o no comprar, ahí es indiferente el ejercicio o no de la opción. Pero de todas formas, como yo pagué $2 de más por tener este derecho, esos $2 los pierdo. ¿Ok? Y el último caso es que el precio de mercado sea mayor que el precio de ejercicio. Si el precio de mercado fuese 110, entonces yo digo compro, ¿ok? O sea, ejerzo la opción, ¿ok? Y en ese caso me gano $10, ¿ok? Frente al mercado spot. ¿Ok? Pero como yo pagué $2 por tener este derecho, el neto de ganancias es $8. ¿Ok? Fíjense, si yo invertí $2 en esta opción y estoy ganando 8, estoy ganando 400%. ¿Ok? Si yo invertí $2, ¿ok? Y pierdo 2, ¿ok? Estoy perdiendo el 100%. Entonces, eso les dice o les da una idea de lo riesgoso que es este negocio de las opciones, mucho más riesgoso que el negocio de los futuros. ¿Ok? Pero bueno, la gente hace estas cosas. ¿Ok? Ok, vamos a ver la posición del que vende, ¿no? Si yo soy el que vende el contrato de opciones sobre barril de petróleo a $100 y el día del vencimiento del contrato el precio de mercado es $90. Entonces yo escucho que la persona que tiene el derecho a comprar, que es la que va a decidir si compra o no, ¿ok? Es el que tiene el derecho y no la obligación. ¿Ok? Él va a decir que él no compra, en cuyo caso yo me alegro mucho porque voy a recibir $2 de ganancia, ¿ok? Sin haber invertido absolutamente nada. ¿Ok? Segundo caso, si el precio es exactamente 100, bueno, entonces si el señor que tiene el derecho, que es el comprador, dice que él compra, yo le vendo el barril a 100, yo tengo la obligación de vendérselo, ¿ok? Pero como el barril cuesta 100 en el mercado, yo no pierdo absolutamente nada, lo que hago es arbitrar. Sencillamente pago $100 por el barril, se lo vendo a este señor a 100 y recibo los $100, por lo cual no perdí ni gané nada. ¿Eh? Sin embargo, como este señor me pagó $2 por tener este derecho, esos $2 yo me los embolsillo, por lo cual en este caso gané $2. ¿Eh? El último caso sería que el precio llegase a 110. Y si yo escucho, y lo que voy a escuchar es que este señor que tiene el derecho va a decir, compro a 100. ¿Eh? Entonces yo voy a estar obligado a venderle a él a 100. ¿Cuándo podría vender en 110 en el mercado? Por lo cual pierdo $10 frente al mercado. ¿Eh? Y como él me pagó $2 anticipados, mi pérdida total es $8. ¿Eh? 10 menos 2, 8. ¿Eh? Ahora, fíjense una cosa. Si yo no tengo el activo,
¿ok? Yo tendría que salir corriendo al mercado spot a comprar este barril en 110 para vendérselo a él a 100, ¿ok? Por lo cual pierdo los $10 efectivamente, pero como yo recibí $2 de anticipado, entonces mi ganancia total es, bueno, mi pérdida total es $8. ¿Ok? Bueno, eso me lleva a la siguiente conclusión, ¿ok? Aquí hay dos inecuaciones, ¿no? Cuando yo compro un call, si el precio de mercado es mayor que el precio de ejercicio, la utilidad sería precio de mercado menos precio de ejercicio menos prima. ¿Ok? Si el precio de mercado es menor o igual al precio de ejercicio, la utilidad sería la pérdida de la prima. ¿Ok? Y en el caso de las ventas, si el precio de mercado es mayor al precio de ejercicio, la utilidad debería ser el negativo de lo que este señor ganó, o sea, menos precio de mercado, menos precio de ejercicio, menos prima, ¿ok? Y si el precio de mercado es menor o igual que el precio de ejercicio, este señor se gana la prima, ¿ok? Entonces, fíjense, eso inicialmente nos da la idea de que aquí hay un mercado de suma cero, ¿ok? Igual que en el mercado de futuro, igual que en el mercado de plazo. Esto es pareciera ser un mercado de suma cero donde todo lo que yo puedo ganar es porque alguien lo va a perder, ¿eh? O todo lo que yo puedo perder es porque alguien lo va a ganar, ¿eh? A eso se llama mercado de suma cero, ¿no? Sin embargo, vamos a ver a lo largo de la clase de hoy que eso de mercado de suma cero es una posición simplista, ¿ok? No es exactamente tal y como se ve aquí. Y se los voy a explicar de manera ejemplificada. ¿Ok? Ok, ese es el caso del call, ¿no? ¿Ok? Fíjense, si yo quiero graficar el call, ¿ok? Cuando yo compro el call, entre cero y el precio de ejercicio, yo pierdo la prima. A partir del precio de ejercicio, voy a perder cada vez menos hasta precio de ejercicio más prima y a partir del precio de ejercicio más prima yo tengo una ganancia, ¿ok? Por lo cual esto se asocia a la operación de compra y yo podría decir que cuando yo compro un call yo tengo las ganancias de la operación de compra, pero estoy limitando las pérdidas a una pérdida fija que es la prima. ¿Ok? En el caso del que vende el call, ¿ok? Entre cero y precio de ejercicio, él va a ganar la prima. ¿Ok? Y a partir de precio de ejercicio, él va a perder, va a dejar de ganar cada vez menos, ¿ok? Hasta precio de ejercicio más prima. En precio de ejercicio más prima, él gana cero, ¿ok? Y a partir de ahí comienza a perder dinero. ¿Ok? Por lo cual, él va a comprar las pérdidas de la operación de venta. Por eso que él es el que está obligado a vender cuando este señor compra. ¿Ok? Y va a limitar las ganancias a una ganancia fija que es la prima. ¿Ok? Eso tiene unos términos en los mercados de opciones, ¿no? Cuando uno tiene una posición perdedora, se le llama out of the money. ¿Ok? Justamente en el punto de inflexión donde comienza uno a dejar de perder. Eso se le llama at the money. ¿Ok? Y en toda la posición en la cual uno cada vez pierde menos o gana, se le llama in the money. Entonces, si regresamos un poco al gráfico de atrás, aquí en este segmento yo estaría in the money, aquí estaría at the money y cuando empieza a ser dependiente negativa estoy out the money. ¿Ok? Entonces ese es el caso del put. ¿Ok? Vamos a ver el put. El put es el derecho a vender. ¿Ok? Obviamente el que compra el put compra el derecho a vender. ¿Ok? Mientras que el que vende el put vende el derecho a vender, por lo cual se queda con la obligación de comprar si el señor que tiene el derecho dice vendo. ¿Ok? Entonces, bueno, este,
Vamos a suponer el mismo caso anterior, vamos a suponer que yo compro el derecho a vender un barril de petróleo, o sea que compro un put sobre barril de petróleo con fecha de ejercicio abril, a un precio de $100 por barril y pago una prima de $2 por cada barril. ¿Ok? O estoy poniendo aquí las mismas primas, eso no siempre pasa así en los mercados. ¿Ok? Pero lo estoy poniendo para que el ejemplo sea más sencillo. ¿Ok? En la contraparte, una persona vende el derecho a vender, es decir, vende el put, ¿ok? Sobre un barril de petróleo con fecha de ejercicio abril o agosto, lo que ustedes quieran, ¿ok? A un precio de ejercicio de $100. ¿Ok? Y él va a recibir, como él es el que vende, él recibe los $2 de la prima. ¿Ok? Entonces, aquí pasa igual que en el caso anterior, o sea, hay tres posibilidades: que el precio baje, que el precio se mantenga o que el precio suba. ¿Ok? Estamos, o sea, en los mercados nunca hay dos posiciones, no es que sube y baja, sino que sube, se queda igual o baja. ¿Ok? Entonces, bueno, supongamos que el precio baja. ¿Ok? Si yo compré el put y yo tengo el derecho a vender en 100 cuando el precio está en 90, obviamente que vendo. ¿Ok? Vendo y estoy vendiendo mejor que todos los que venden en el mercado a 90. Estoy vendiendo con una ganancia de 10. ¿Ok? Pero como yo pagué $2 por tener este derecho, mi ganancia total es $8. ¿Ok? Segundo caso, supongamos que el precio es exactamente el precio de ejercicio. Yo compré el derecho a vender en 100, el precio está en 100, ¿ok? Y pagué $2 por ello, ¿ok? Por lo cual, yo soy indiferente en ese punto con respecto a la compra o la venta, o sea, con respecto a la compra, perdón, con respecto a la venta de ese activo, ¿ok? Entonces, bueno, si yo vendo, ¿ok? Vendo en 100 cuando el mercado está en 100, por lo cual no gano ni pierdo nada frente al mercado, pero como yo pagué $2 de anticipado, esos $2 no me los van a devolver. Entonces, neto, perdí $2. ¿Ok? Tercer caso, el precio es 110, o sea, mayor que el precio de ejercicio. Yo obviamente que digo que yo no ejerzo. No tiene sentido que yo ejerza vendiendo en 100 cuando el precio es 110. O sea, si yo tengo el activo, puedo venderlo en 110 y me gano $10. ¿Ok? Si decido venderlo en 100, pierdo $10 frente al mercado y $2 que pagué, pierdo $12. Por lo cual, la solución más sensata es no ejercer, dejar morir la opción y perder la prima. ¿Ok? Ok. Si yo soy el que vende, supongamos que yo vendo el derecho a vender un barril de petróleo a 100 y el precio es 90, yo escucho que este señor dice vendo, ¿ok? Y entonces ahí me va a pasar una cosa terrible, ¿no? Si yo tengo el barril, se lo voy a tener que vender a él a 90, perdiendo la oportunidad de venderlo en 100. ¿Ok? Por lo cual pierdo 10 frente al mercado y como me pagaron 2 de anticipado, entonces mi pérdida total es $8, pues 10 menos 2. ¿Ok? Segundo caso, si el precio es igual, para mí es indiferente que el señor este diga que vende o que no vende. ¿Ok? Si él vende, ¿ok? Yo igual me voy a ganar mis $2 que él pagó de más. ¿Ok? Si él no vende, igual me voy a ganar los $2 que él pagó de más. ¿Ok? Y el tercer caso es que el precio de mercado sea mayor que el precio de ejercicio. En ese caso, el señor que tiene el derecho no va a vender. ¿Ok? Por lo cual yo me voy a quedar con los $2 de la ganancia. ¿Ok? Entonces, volvemos a las inecuaciones. Fíjense que aquí cambia el orden de los elementos del contrato. Si el precio de mercado es menor al precio de ejercicio, hay una utilidad y la utilidad es el resultado de precio de ejercicio menos precio de mercado menos prima. ¿Ok?
Si yo me voy atrás, fíjense que en el caso del call es precio de mercado menos precio de ejercicio menos prima. O sea que se invierten estos dos elementos del contrato. ¿Ok? ¿Estamos? Si el precio de mercado es menor al precio de ejercicio, perdón, mayor o igual al precio de ejercicio, que es estos dos casos, yo pierdo la prima. ¿Ok? Si yo soy el que vende el put, si el precio de mercado es menor al precio de ejercicio, que es este caso, yo voy a perder precio de mercado menos precio, perdón, precio de ejercicio menos precio de mercado menos prima. ¿Ok? Por eso pierdo 8. Y si el precio de mercado es mayor que el precio de ejercicio, mayor o igual, yo me voy a obtener como ganancia la prima. ¿Ok? Así es como funciona. Gráficamente pasa esto, ¿no? Cuando yo compro put, ¿ok? Entre cero y precio de ejercicio menos prima, ¿ok? Yo obtengo ganancias. ¿Ok? Entre precio de ejercicio menos prima y precio de ejercicio, cada vez pierdo un poquito más, ¿ok? Hasta que llego a precio de ejercicio, en el cual pierdo la prima. ¿Ok? Por lo cual, cuando yo compro el producto, yo estoy comprando las ganancias de la operación de venta y limitando las pérdidas a una pérdida fija que es la prima. ¿Ok? Caso de el que vende el put, ¿ok? Entre cero y precio de ejercicio menos prima, ¿ok? Yo voy a obtener pérdida, ¿ok? Entre precio de ejercicio menos prima y precio de ejercicio cada vez gano un poquito más y a partir del precio de ejercicio yo me gano única y exclusivamente la prima. ¿Ok? Por lo cual, si yo vendo el put, estoy comprando las pérdidas de la operación de compra y estoy limitando las ganancias a una ganancia fija que es la prima. ¿Ok? Si yo quiero decirle a esto con la terminología que se usa en los mercados para decir si estoy ganando o perdiendo, en este segmento, ¿ok? Yo estaría in the money, aquí estaría at the money, y a partir de allí estoy out the money. ¿Ok? En este caso, yo estoy out the money entre cero y precio de ejercicio. En precio de ejercicio estoy at the money. ¿Ok? Y a partir de precio de ejercicio en adelante, yo estaría in the money. ¿Ok? Ok, entonces fíjense, estas son las cuatro puntas de las operaciones de opciones. ¿Ok? O sea, esto es comprar call, esto es vender call, esto es comprar put y esto es vender put. Y si se fijan, ¿ok? Si yo compro un put, perdón, compro un call y vendo un put, tengo la operación de compra completa. ¿Ok? Si yo compro un put y vendo un call, tengo la operación de venta completa. ¿Ok? Porque lo que estoy haciendo es picando las dos operaciones en cuatro partes. ¿Ok? La parte de los derechos, perdón, de los derechos y la parte de las obligaciones. ¿Ok? Así es como funciona. Ahora, vamos a tratar de aclarar un elemento aquí. ¿Ok? Fíjense, yo dije que esto aparenta ser un mercado de suma cero. ¿Ok? Y de hecho es un mercado de suma cero en sí mismo. ¿Ok? Pero esto me demuestra a mí que los mercados de suma cero no existen. ¿Ok? Y se lo voy a explicar con una anécdota. ¿Ok? Saben que yo quería aprender finanzas y esa es la razón por la cual yo me metí a estudiar economía. ¿Ok? Yo no me metí a estudiar economía porque quería saber macroeconomía ni microeconomía, sino porque yo quería saber finanzas. ¿Ok? Sin embargo, a mí no me enseñaron finanzas. ¿Ok? Y yo tuve que aprender todas estas cosas de mi cuenta. ¿Ok? Y resulta que yo daba esta clase, ¿ok? En la Católica, mucho antes de entrar en la Central, ¿ok? Y esto lo daba de memoria, ¿no? ¿Ok? Que me lo había aprendido de memoria, ¿ok? Leyendo tantos libros acerca de opciones, me leí el libro de opciones de Hull, ¿ok?
me leí los libros o sea, los capítulos de opciones de casi todos los libros de finanzas. ¿Ok? Y yo escupía la clase, como si, o sea, sabiéndomela de memoria, como si fuese de verdad un experto financiero. Sin embargo, yo siempre tenía una duda, ¿no? La duda mía era, ¿quién Carrizos es tan estúpido como para hacer esto o esto? ¿Ok? Porque fíjense que quien hace esto está comprando la pérdida, ¿ok? Y limitando la ganancia, ¿no? Y en este caso también está limitando la ganancia y comprando la pérdida, ¿no? Para mí eso no es sensato, ¿no? ¿Ok? Entonces yo nunca lo entendí, ¿ok? Nunca lo entendí. Y lo repetía como un loro, ¿no? Y además yo había sido durante toda mi vida, en bachillerato y en la universidad, un alumno fastidioso, ¿ok? Es más, yo era el alumno que se ganaba ¿cómo se llama? El limón de oro en clase, pues. O sea, los profesores no me querían porque yo preguntaba vainas que eran, ¿cómo se llama? Y a veces eran incontestables, ¿no? ¿Ok? Porque yo tenía la manía de leerme las clases antes de empezar la clase y bueno, y cuando llegaba a la clase yo llegaba con dudas. No me pasaba como le pasa a la mayor parte de los alumnos que salen de la clase con dudas. Yo llegaba, entraba a la clase con la duda. Entonces yo le escupía la duda al profesor y el profesor quedaba molesto, ¿no? ¿Ok? Porque probablemente el profesor también tenía la misma duda y jamás se la había, este, eh, se había preocupado por entenderla, ¿no? Entonces, bueno, yo llegaba a mis clases de opciones y llegaba rezando, ¿ok? Porque yo había sido un alumno muy fastidioso y yo pensaba que me iba a encontrar con un alumno tan fastidioso como yo, ¿ok? Que fuese capaz de preguntarme una cosa como que, profesor, ¿quién es tan estúpido como para hacer esto o esto? ¿Ok? Y yo no tendría respuesta para esa pregunta, ¿no? Y de hecho no la tuve por mucho tiempo, ¿no? Hasta que yo fui analista bursátil y bueno, me tocó analizar una empresa que se llama todavía Domínguez y Compañía, ¿no? En ese momento el viejito que la manejaba, que ya debe estar muerto, se llamaba el señor San Martín, ¿ok? Que es un señor como de 80 años, hace ya como 30 años de eso. O sea que no creo que ese señor tenga 110 años. ¿Ok? Entonces, bueno, resulta que él nos preguntó a nosotros, después que nosotros lo caímos a preguntas, mi socio y yo, acerca de la empresa y acerca de lo que iba a pasar, él nos preguntó a nosotros que qué hacíamos nosotros, ¿no? Entonces mi socio, que siempre era mucho más salido que yo, le dijo al señor San Martín que él no hacía más nada que eso, ¿ok? Y que lo único que hacía una cosa distinta era yo, que de tanto en tanto iba a clases en la Universidad Católica. Y entonces el tipo sorprendido me preguntó qué clase daba yo. Yo le dije que daba finanzas. ¿Ok? Y entonces el tipo me dice, oye, qué interesante. Y sabe que yo me la paso vendiendo opciones en el mercado de opciones en Chicago. Y entonces yo le dije, mire, esta entrevista no se ha terminado. ¿Ok? Yo quiero que usted me explique qué es lo que usted hace. ¿Ok? Y entonces el señor me comentó. ¿Ok? Ustedes tienen que pensar que en ese momento yo tendría algo así como 30 y tantos años, ¿no? ¿Ok? Entonces él me dijo a mí, cuando yo era joven, así como usted, ¿ok? Yo compré una cartera de acciones muy grande y yo nunca la vendí. Entonces yo hoy, todos los meses, vendo opciones sobre mi cartera. Y bueno, si no se ejercen, yo me gano la prima, ¿ok? Por lo cual es como si yo hubiera alquilado la opción. ¿Ok? Y si se venden, bueno, chéverísimo, pues, se venden y como yo las compré muy barato, yo no pierdo nada. ¿Ok? Más bien estoy ganando bastante dinero. ¿Ok? Entonces ahí yo entendí que estos mercados son de suma cero en sí mismos, ¿ok? Pero no son de suma cero en términos generales, pues.
¿ok? O sea, el que vende el call y el que vende el put son personas que tienen unas posiciones determinadas en el mercado y que lo que quieren es cerrar esas posiciones, ¿ok? Con ganancias, ¿ok? Por lo cual ellos no están perdiendo, ¿ok? Están perdiendo viéndolo única y exclusivamente como contrato de opciones, pero en términos prácticos ellos están ganando plata. ¿Ok? Lo cual ratifica que los mercados no son los sitios donde unos pendejos pierden y unos vivos ganan, ¿ok? Sino que son los lugares donde casi todas las personas ganan. ¿Ok? Y digo casi porque hay unos pendejos que meten la pata y pierden. ¿Ok? ¿Estamos? O sea que no es que los mercados son imperfectos. ¿Ok? Ok, bueno, miren, esto lo paro aquí y abrimos una segunda sesión para ver las opciones americanas. ¿Ok? Y con eso cerramos la clase. ¿Ok?